con el tema del presupuesto, sobre ejecución en las áreas de comunicación y en algunos temas que yo llamo de cosmética urbana, asfalto electoral, veredas, arreglos en determinados lugares que parecen superfluos o innecesarios, plazoletas, cuestiones que tienen que ver sobre todo con arreglos en la zona norte de la ciudad. Pero de todas maneras se hacen transferencias de recursos de las áreas que fueron subejecutadas en hasta un 10% sin que pase esto por la legislatura. Les cuento un poquitito. Este es el presupuesto más alto, si miramos desde el 2003 hasta la fecha. El presupuesto del gobierno de la ciudad es el más alto de todos estos años. En principio tenemos un resultado financiero que el total de ingresos para el proyecto 2011 es de 23.757 y tenemos en gastos totales 25.422 millones de pesos, ¿sí? O sea que estamos en un presupuesto muy elevado con un resultado financiero de déficit de 1.665.000, o sea, 1.665 millones de déficit. La relación con el gasto primario es de un 21%. En gastos de capital se va a gastar aproximadamente, ya les digo con exactitud, 5.616 millones y mayoritariamente son todos gastos corrientes. La ciudad sigue siendo, a pesar de ser la más rica de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo la más inequitativa. En el primer quintil hay menos de un 5% de la población y en el último quintil 50% de la población prácticamente. Y en estos 3 años de la gestión de Macri, esas desigualdades no se han modificado en absoluto. El otro punto relevante a tener en cuenta es que la subejecución y la subejecución en nuestra ciudad sumadas dan un 15% y que esa cifra de subocupación y desocupación se ha mantenido permanente durante estos 3 años de la gestión de Macri. ¿Por qué cuento todo esto? Porque obviamente cuando uno ejecuta un presupuesto en una ciudad, esto tiene que ver con la calidad de los servicios, la calidad de vida, y tiene que ver también con modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la inclusión social, con las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, no se trata simplemente de pagar sueldos, no se trata simplemente de garantizar infraestructura en la escuela, que no se garantiza vivienda, que no se garantiza infraestructura o insumos de salud, sino también de que la ciudad sea cada día más rica, pero que las personas que viven en la ciudad puedan disfrutar de los beneficios de esa riqueza. Entonces, una ciudad que aumenta en un 40% su desarrollo económico, su Producto Bruto, casi duplica el Producto Bruto anterior, duplica la recaudación impositiva. Me parece que es muy importante ver estas cosas cuando estamos discutiendo el presupuesto 2011. El macrismo quiere ya aumentar un 30% del ABL, intentó con varios impuestos, quiere aumentar un 30% del ABL. Desde la oposición diría que el punto más de desacuerdo es que no creemos que haya que aumentar presupuesto porque se ha aumentado fuertemente la recaudación y no creemos que haya que gastar en algunas cosas de las que se gasta, fundamentalmente porque son gastos superfluos, cosméticos o de año de campaña electoral y que poco tienen que ver con mejorar el transporte público de pasajeros, mejorar la educación, mejorar la salud, invertir en viviendas que hasta ahora no se construyeron en absoluto, y también que tiene que ver con que tiene que estar previsto el aumento de salarios que necesariamente se va a hacer y que es imprescindible con la inflación real que va a existir,
aunque se previeran las tasas de inflación que prevé el Ejecutivo, ya sería importante tenerlo previsto en el presupuesto y no ir a un aumento absolutamente posterior que se va a querer hacer con la excusa de que los trabajadores no van a poder cobrar. Estamos preocupadísimos en cuanto a cómo se va a acabar todas las obras comprometidas de infraestructura escolar. Esto fue lo que desató el escándalo de los secundarios. Se asumieron compromisos con resultados que debían ser visibilizados y monitoreados, pero nos preocupa que se estén restando este tipo de recursos que deberían estar siendo obra diaria. Por ejemplo, tenemos monitoreado montones de obras, como el caso del Polo Educativo de Saavedra, que está paradísimo, y de esta manera en cada barrio nos llegan todo el tiempo denuncias. No podemos seguir teniendo, como dice Leandro, pibes con bancos rotos y docentes mendigando, pero fundamentalmente faltan escuelas, faltan vacantes en inicial. Ahí hay una serie de desfasajes. Todo esto es lo que estamos discutiendo en el presupuesto en estos días. Hay pequeñas modificaciones que se pueden introducir en la parte presupuestaria, pero fundamentalmente no estamos de acuerdo con este aumento impositivo. Entonces la discusión es si sin aumento impositivo, cuáles deberían ser los temas que deben ser recortados para que sea un presupuesto razonable con el gasto social en donde corresponde, en lugar de un presupuesto para la campaña electoral de Macri, donde además, por ejemplo, plantea que este año van a ejecutar todo lo que no hicieron del subte en 3 años, que hicieron 0, todo lo que no hicieron de vivienda en 3 años, que hicieron 0. Pareciera que todo lo van a ejecutar en este año electoral, lo cual resulta bastante poco creíble. Bueno, les conté un poquito de esto. Tienen más información en mi página web www.lubertino.org.ar. Pueden allí ver sesión por sesión de las reuniones. Están las desgrabaciones de mis intervenciones en las reuniones, en la ronda de ministros, debatiendo tramo por tramo del presupuesto, y también en la sección de notas del Facebook y de documentos. Entiendo que están subidos ya mis opiniones sobre el presupuesto de la ciudad y todo este tipo de detalles a lo que me refería recién de manera mucho más extendida. Pero bueno, sepamos que este es el presupuesto más alto que se ha previsto en la historia de la ciudad, y sin embargo tenemos muchas dudas de que se vaya a destinar o se esté destinando a lo que corresponde. En síntesis, el gobierno de Macri gasta mucho, gasta mal, gasta en lo que no debe en lugar de gastar en lo que debe. Además, se sigue endeudando, pretende aumentar impuestos en simultáneo y encima está vendiendo patrimonio de la ciudad. Así que la situación es grave, parece de alguna manera a lo que pasó en algún momento en la época de Grosso, con ventas y desfinanciamiento y endeudamiento, ¿no? Así que es una situación bastante dificultosa. Bueno, me preguntan por allí cuáles serían las consecuencias de no contar con un presupuesto aprobado. Bueno, no hay problemas porque hay recaudación, hay cosas que se pueden hacer por decreto. Obviamente nosotros queremos aprobar presupuesto, la voluntad es de aprobar el presupuesto, pero obviamente sin la tarifaria, sin el aumento de impuestos, motivo por el cual en realidad tendría que ajustar un poco el presupuesto para abajo y no seguirse expandiendo en gastos que nosotros consideramos superfluos e injustificados, y pensar en hacer un estudio y un relevamiento pormenorizado para poder hacer aumentos de ABL segmentados verdaderamente por el valor real de las propiedades suntuarias, con mayores servicios, y regulando en función de esto en un detalle pormenorizado que no impacte
por igual a todos los vecinos en situaciones de inequidad. Bueno, vamos a ver, tenemos que tener un dictamen de comisión antes del día 10 para poder aprobarlo el día 17. Igualmente, Macri está amenazando con adelantar la fecha de las elecciones, diciendo que porque no se le va a aprobar el presupuesto. Yo creo que eso es una excusa absolutamente ficticia. Macri se da cuenta que está perdiendo votos, por un lado, en su carrera presidencial, que no tiene demasiado destino, con el aumento de la buena imagen y la intención de voto de la presidenta, y por supuesto sus seguidores, sus legisladores, y los que de alguna manera se han beneficiado en esta gestión, no deben querer perder sus privilegios en la ciudad. Por eso está intentando pasar la elección a marzo o a abril, porque también de alguna manera está viendo un desgaste en la gestión, y adelantar la elección implica detener ese potencial desgaste. Pero bueno, nos disgusta bastante que no podamos seriamente discutir un presupuesto como una política de Estado. El presupuesto es una política de Estado y deberían buscarse los consensos para llegar a un resultado razonable, para poder tener presupuesto y poder ejecutar con razonabilidad. En segundo lugar, nos parece que el adelantamiento de las elecciones también es una situación compleja. Él tiende a poner a su favor la cancha. Nos parece que es ilógico que si va a haber una elección de comunas en junio, se convoque una elección en marzo o en abril. Me parece que es una intimidación prepoteada, innecesaria. Y también nos parece que si Macri perdiera el gobierno de la ciudad en esa fecha, sería difícil sostener un gobierno hasta diciembre en condiciones de que ha habido otro que ha triunfado, ¿no? Además, bueno, sería, según lo que él manifiesta, una candidatura testimonial más, porque está diciendo que va de candidato a jefe de gobierno, pero que no deja sus aspiraciones presidenciales, con lo cual estaría yendo de candidato a jefe de gobierno en marzo o en abril, llevando a Rodríguez Larreta, que no estaría en condiciones de ganar la elección, para dejarlo gobernando a Rodríguez Larreta para ir saltar a la presidencial. La verdad que quienes creemos que las ciudades hacen el cambio, que las ciudades concentran verdaderamente las situaciones sociales más angustiantes, y que sabemos que esta es una ciudad rica que concentra situaciones angustiantes, donde incluso la clase media en muchos casos lo está pasando mal porque no pueden pagar un alquiler o no están pudiendo pagar, no sé, las expensas o reformar una casa, no están pudiendo comprar una primera casa a pesar de que los dos en la pareja trabajan, o más de uno trabaja en la casa. Evidentemente algo está sucediendo mal en la ciudad de Buenos Aires cuando a nivel nacional han bajado a menos de un dígito los niveles de desocupación. Ha habido obra pública en casi todas las provincias, y en la ciudad de Buenos Aires se dilapida la oportunidad incluso de hacer obra pública con los recursos del Consejo Federal de Vivienda o con el Plan Escuela, que recién por primera vez el ministro Bullrich va a presentar o ha presentado un proyecto para poder construir escuelas en la ciudad con los recursos nacionales. Así que bueno, yo dejo acá para que podamos tener un espacio, una media hora de diálogo, si les parece, o el tiempo que ustedes quieran, si fuera menos. Pero bueno, me parece interesante poder abrir este debate. Entonces, recordándoles que las preguntas para Rodríguez Larreta las pueden mandar a mi email, mariajoselubertino@
legislatura.gov.ar o llamar al 4338-3078. Podemos hablar ahora sobre todo lo que les parezca del presupuesto y bueno, sobre otros